Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Espero que les guste este video, me parece que está bastante interesante. Es importante, es uno de estos temas fundacionales de lo que es la supervivencia en preparacionismo, que es el tema del agua. En uno de los videos anteriores mostré esta botella de Ikea, me parecía que era buena idea por el tamaño que tiene, la veo muy bien, me gustó mucho. No pudo faltar el comando de teclado: no sabes lo que estás diciendo, necesitas como mínimo 3 litros de agua al día para no morirte, no tenés ni idea, cállate. Bueno, cosas que pasan siempre, pero lo que me demuestra es que hay un montón de ignorancia, un montón de gente que no sabe estas cosas, y en especial exactamente ¿cuánto tiempo podés sobrevivir sin agua? ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Entonces de esto se trata este video, dándote una respuesta concreta a la famosa pregunta: ¿cuánto aguantás sin agua? 3 días es lo que te dice la famosa regla de 3, no aguantás 3 minutos sin aire. Estaba viendo recién de Tom Cruise que dice que aguanta 10 minutos sin respirar porque estuvo practicando, entrenando para una película. Entonces es una pavada, ¿no? Bueno, estamos hablando del común de la gente en general, en la gran mayoría de los casos. Sí, trata de aguantar la respiración. Después de 1 minuto probablemente vas a querer respirar. Después de 2-3 minutos vas a estar muy preocupado por poder respirar. Y si no respiras pronto te vas a morir. Son reglas generales. El tema de los 3 días que puedes aguantar sin agua está comprobado en distintas situaciones. Hubo gente que murió por deshidratación mucho antes que 3 días, hubo gente que aguantó mucho más tiempo. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Mira, primero empezamos con las cosas básicas que tenemos que entender. En el cuerpo humano, sí, vamos a dibujar nuestra famosa personita acá. Nuestro amigo tiene un 60 a 70% de agua. Si eso es lo que estoy hoy con la escritura tremendo. 1/3 de esa agua viene a través de la comida. El agua la vas perdiendo a través de la exhalación, transpiración, orina, materia fecal. Ahí es como vas perdiendo tu agua. Aproximadamente 1,5 litros, 2 litros, 3 litros de agua al día es más o menos lo que necesitas para ir reemplazando el agua que vas perdiendo durante el transcurso del día. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo cuando no tenés agua? Cuando perdés la habilidad de seguir tomando agua, vas a tener 4 etapas básicamente de deshidratación. La primera etapa de deshidratación es cuando perdés 2% de tu cuerpo, de tu masa corporal en agua, y ahí es donde vas a empezar a tener bastante sed. Ahí es donde se te va a poner complicada la situación. En 1944, estos 2 científicos que probaron a ver cuánto aguantaban sin agua, comían alimentos secos igual, pero después de 3 días sentían la garganta muy seca, les costaba tragar, pararon el experimento a los 3 días. ¿Eso quiere decir que se hubiesen muerto instantáneamente? Obviamente que no, pero te da una idea de lo que sucede con la primera etapa de deshidratación. Al perder 2% de tu cuerpo en agua, los riñones empiezan a mandar menos líquido para la orina, empezás a transpirar menos, empieza a subir la temperatura corporal y se va espesando la sangre, el corazón tiene que ir trabajando cada vez más para seguir circulándola. Vos pensás que a medida que perdés agua, la sangre se va volviendo más espesa, se te va complicando bastante la vida. A la segunda etapa, ahí ya estás hablando de una deshidratación un poco más complicada. 4% de masa corporal perdida en agua, te va a bajar bastante la presión y está la posibilidad de que sufras algún desmayo. El proceso continúa en la tercera etapa, donde ya perdiste 7% a 8% de tu masa corporal en agua. Ahí estás hablando ya que los órganos empiezan a fallar, ¿sí? Fallan los órganos. Esto quiere decir que no estás filtrando ya la sangre de manera correcta. El cuerpo está dándose la idea de que si no empieza a sacrificar los órganos no vitales, te terminas muriendo. Entonces empieza a decir, bueno, mando sangre para los órganos vitales, empiezo a dejar de mandar la misma cantidad de sangre a los órganos no vitales. Ten en cuenta también que los procesos anteriores también continúan. Está la sangre más espesa, está
bajando la presión sanguínea porque hay menos líquido en el sistema. Cuando llegas ya en la última etapa, y esto puede variar, puede ser entre un 10 a un 20% de pérdida de la masa corporal que tengas en agua, ahí ya llegás al punto de muerte, ya no sobrevivís más, es imposible, se acabó todo. En un 7-8% más o menos, 10% pues ya que sufras como convulsiones, ya estás muy probablemente delirando, entonces no es una cosa muy placentera pasar ya desde la falla de órganos a la muerte. Y esto también hay que tener en cuenta lo siguiente: la masa corporal de cada persona es distinta. Mucha de la masa corporal que tiene la gente es grasa, y mucha de esta grasa, sí, acordate, 60-70% de tu cuerpo es agua. La gran mayoría de la grasa es líquido, ¿sí? La grasa corporal es agua acumulada. Entonces, cuanto más masa tiene esa persona, probablemente más tiempo tolere estar sin tomar líquidos hasta que empieza a pasar por estas etapas. Pero eventualmente el resultado es el mismo. Ahora, una cosa muy interesante con el tema de la deshidratación es que no es siempre todo igual. En 1894, ¿sí? 1894 para el maratón de las Olimpiadas, Alberto, ¿sí? Alberto, si lo quieren buscar, Salazar, perdió un 8% de su masa corporal por transpiración durante el maratón. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente empezó a ingerir líquidos, entonces no llega al punto en el cual los órganos le empiezan a fallar. El tema con la deshidratación es que si vos rápidamente empezás a agregar agua al cuerpo, podés evitar algunos de estos problemas más serios. Así es como muchas veces ves, por ejemplo, los boxeadores, los peleadores de MMA, cuando tenés que cortar peso para subirte en una balanza y que esa balanza diga que pesás X cantidad, una de las técnicas, bueno, que se usan básicamente siempre es no tomar agua, no ingerir líquidos. Te deshidratas completamente, perdés un 7, 8, 9, 10% de tu masa corporal en ese momento, y así es como los ves que ni bien se bajan de la balanza corriendo, empiezan a tomar agua ahí mismo mientras están filmando muchas veces. ¿Por qué es eso? Porque si no tomas líquido inmediatamente con este grado de deshidratación, el cuerpo empieza a sufrir daño que puede ser irreversible. Entonces es muy difícil jugar con esto de, bueno, me deshidrato allá hasta el punto. El otro día estaba viendo un clip en YouTube de el tipo este que hace el de Superman, que está haciendo la película, bueno, la serie de Witcher. Hay una escena muy clásica donde está el tipo Henry Cavill, ¿no? El actor que hace Superman. Está en una bañera y se lo ve todo musculoso, trabado. Y él estaba haciendo una entrevista y contaba que en ese momento estaba completamente deshidratado. Dice, el que hacía la entrevista, el periodista, decía, no, estaba muy buena la escena, se te ve todo musculoso, marcado. Dice, me estaba muriendo. Y es correcto lo que dice. Se había deshidratado a tal punto. ¿Por qué? Porque por más que estés en buen estado físico, una persona que no tiene un sobrepeso y que está en buen estado, si vos lo deshidratás incluso más, se le marcan todos los músculos como si fuera un dibujo animado casi, porque la grasa corporal pierde todo el líquido y queda pegada al cuerpo. Entonces, para ese tipo de escenas, muchas veces los actores se deshidratan de manera bastante importante, y como él decía, me estaba muriendo de sed, me quería tomar la bañera porque me estaba muriendo por una gota de agua. Pero bueno, queda bien en la escena de la película, pero en caso de lo que pasa en el cuerpo, eso es lo que vos tenés. Ahora, ¿cuál es el extremo al que puedo llegar? Por ejemplo, decir, bueno, pero ¿a cuánto aguanto al final sin agua? 3 días. Va a depender mucho de la pérdida de agua que tengas. Si vos, por ejemplo, estás haciendo mucho ejercicio, ¿sí? Estás haciendo mucho ejercicio y vos tenés una persona que está en más de 45, 50 grados de temperatura, quizás podés llegar a perder 1,5 litros, 3 litros de agua en transpiración en 1 hora. Entonces, si vos estás en el medio de un desierto tratando de llegar a la civilización, corriendo, jadeando, muriéndote de sed, desesperado, y no estás controlándote, quizás en un par de horas
¿sí? En un par de horas puedes estar desmayado y muriéndote en el medio del desierto. Ahora, esa misma persona que está regulando su respiración, que está en la sombra, que está en condiciones distintas, puede aguantar muchísimo más. ¿Cuánto más puede ser que termines aguantando? El récord Guinness de estar sin agua lo tiene un austríaco llamado Andreas Mikevich, pero en 1979, Andreas, de 18 años, lo encerraron en un calabozo, se olvidaron de él, que lo habían encerrado en un calabozo en Austria, y para cuando se dieron cuenta fueron a ver cómo estaba Andreas, encerrado en el calabozo sin agua, récord Guinness, pasaron 18 días, con 18 años aguantó 18 días sin agua. Pero entonces no tiene nada que ver, al principio dijiste que eran 3 días nada más, 3 días en promedio para la gran mayoría de la gente en condiciones normales, caminando y haciendo una vida más o menos normal. Ahora, si vos estás encerrado en un calabozo, no sé exactamente cómo es este calabozo, pero dado que aguantó 18 días, obviamente la edad te ayuda, 18 años, estás más o menos en un punto pico de lo que podrías aguantar físicamente, pero además de eso, estaba en un calabozo, estaba a la sombra, ¿sí? En un calabozo suele ser un lugar medianamente húmedo, con sombra, que tampoco te estás moviendo. Si él tuvo un poco de inteligencia y se quedó quieto, tranquilo, aguantó el estrés y la desesperación que viene con darte cuenta que se olvidaron de vos en un calabozo, no estás jadeando, respirando de manera agitada y te quedas tranquilo, podés llegar a aguantar mucho más tiempo. Consejo, en definitiva, si te llega a pasar algo en lo cual tenés que estar dependiendo de una muy pequeña botella de agua para sobrevivir un tiempo extendido, pensá cuál es tu situación. Tengo que seguir caminando, probablemente caminás a la noche, no camines durante el día con el sol dándote fuerte y deshidratándote aún más. Medí también la distancia. Si solamente es una cuestión de un par de kilómetros, no te vuelvas loco y pienses, como decía el idiota este en el comentario, no aguantás ni 2 días. Es una cuestión de usar un poco el sentido común y decir, mira, si llego caminando, estoy a 10 kilómetros de un lugar donde puedo llegar caminando sin problema, bueno, apechugo un poco, camino, llego. Ahora, esos mismos 10 kilómetros es a través de nieve, en una montaña, un lugar inhóspito que ni siquiera conozco bien, probablemente que al kilómetro te caigas desmayado y muerto. Lo mismo si estás intentando hacerlo en un desierto con 50 grados de temperatura y estás caminando en un lugar completamente inhóspito. Ahora, la gran mayoría de los casos no se dan en ese tipo de situación. Si vos estás caminando por ejemplo, tenés que caminar en una zona urbana, puedes tranquilamente caminar todo el día y no te vas a morir ese mismo día de deshidratación. Pero bueno, gente, esa es la verdad. Perdés aproximadamente 1,5 litros, 2 litros, 3 litros de agua al día, dependiendo del estilo de vida que tengas, lo que estés haciendo y temperatura que tengas. Puedes llegar a perder esa misma cantidad de agua en 1 hora si las condiciones no son apropiadas, si hay mucho calor y estás ejercitando y estás transpirando mucho. Como máximo, ese es el récord que tenés, 18 días. Promedio, el tema de 3 días me parece bastante adecuado, como me parece, es un tema jodido. No quiero estar sin agua mucho tiempo porque enseguida empezás a entrar en este proceso. Gente, nos vemos en la próxima. Tengan todos un muy buen día. Si te interesa este tipo de temas, tenés Manual de Supervivencia Urbana disponible en Amazon y tienda mía. Los links ahí abajo. Nos vemos en el próximo video.